¿Qué onda, DinoFans? Yo soy Darnix y el día de hoy, después de un arduo trabajo, tenemos aquí este video tan pedido. Lo principal que deben de saber es que las mediciones dadas en este video son estimaciones, las cuales se basan en las reconstrucciones más actualizadas, ya que en algunos casos el material se dio a conocer años atrás, pero no se ha vuelto a publicar sobre ellos a día de hoy, por lo cual están sujetas a futuros cambios, ya sea por nuevos estudios o si se basan en otras reconstrucciones. Tengan en cuenta que la paleontología es una ciencia en constante evolución, por lo cual nuevas investigaciones y descubrimientos influirán en nuestra comprensión de la apariencia y el tamaño de estos majestuosos animales a futuro. Comento esto para evitar que alguna persona esté diciendo que los datos son inventados o algo por el estilo sin corroborar previamente. Además de que esta es la principal razón de por qué hacer un top así. Al tener constante evolución en la materia es menester actualizarse. En las fichas realizadas se mencionan diferentes puntos, tales como el nombre del género y especie, el autor que describió el ejemplar, en qué año se describió, la formación geológica donde fue extraído, qué material se recuperó, y en la otra sección se dan términos en forma de acrónimo, tales como longitud total ATC, significando along the centra o a lo largo de los centros vertebrales. Esta estimación es tomando la longitud por dentro del animal. CMH, significando cantidad de material hallado, en el cual mediante estrellas se marcará la cantidad de material fósil que se ha descrito. El rango temporal en el que la criatura vivió aproximadamente. Además, la escala será una persona de mi altura, siendo 1.8 metros de alto, para que puedan usarlo de referencia visual. Recordemos que en biología el más grande se determina en base al peso o masa corporal del organismo más que en su longitud. Además de que este top busca informar y no es un listado ascendente de cuál es el mejor dinosaurio, ya que eso es subjetivo y meramente personal, algo que no va a los criterios del presente video. Mencionaremos a 15 criaturas diferentes, siendo 5 menciones honoríficas y las 10 del top, y aunque hubo muchos dinosaurios que quedaron fuera, el caso de Saurophanax es digno de mencionar, ya que se está realizando un estudio el cual nos brindará muchos más datos sobre este gran cazador del Jurásico, llegando a ser mucho mayor de lo que pensábamos. Esto lo comento con permiso al autor principal con el cual estoy trabajando en esta futura publicación. Quisiera agradecer a los paleontólogos y paleontólogas que nos apoyaron tanto dándonos permiso para analizar restos fósiles como a aquellos que nos brindaron su tiempo en compartirnos datos y verificar la tabla de estimaciones, todo con la meta de reconstruir a estos animales de una forma más precisa y realizar sus diagramas específicos al igual que sus respectivas ilustraciones. Los asesores y asesoras que nos brindaron el apoyo en este video fueron Sky McDavid, Tess Gallagher, Mickey Mortimer, Scott Harman, Darren Naish, Dan Folks, Denver Fowler, Kenneth Carpenter, Agustín Martinelli, Martín Escurra, Federico Añolín, Sebastiana Pesteguía, Rodolfo Coria, Brian Curtis y Tracy Ford. Ahora bien, al haber analizado fósiles y verificar los datos dados en varios artículos, recibí el apoyo de Scott Harman, Dan Folks, Iván Jófrida, Random Dinos, Alpha y Ammonite Series para reconstruir las bases de estos animales que darían pie a las ilustraciones que verán a lo largo de este video, siendo todas realizadas por The New Artist, junto al trabajo de coloraciones hechas por Raúl Ramos y Paleofragilis. Ahora, sin más dilación, comenzamos con las menciones honoríficas de este top 10. Nuestra primera parada será en la península ibérica, más concretamente Portugal, el cual fue el territorio de cacería principal de Torvosaurus gurnelli. Sin embargo, se han asociado restos fósiles de este terópodo tanto en España como en Alemania, aunque estos son bastante dudosos, pudiendo ver las ubicaciones de los restos de esta especie en el mapa. Actualmente es el mayor terópodo registrado en la formación Lourinhã, viviendo durante el Jurásico tardío en el Titoniense, entre 150 a 145 millones de años, donde coexistió con bastantes criaturas, entre ellas el estegosáurido Miragaia longicolum, el saurópodo Lusotita natalayensis, el terópodo Allosaurus europeus, entre otras muchas más. Algo que pudimos ver en el episodio El Abrevadero o el Oasis en la serie documental Dinosaur Revolution, donde esta especie es el antagonista del capítulo. La historia de Torvosaurus gurnelli ha tenido varios cambios como pueden ver en el gráfico. Antes era Torvosaurus sp, pero fue asignado a Torvosaurus tanneri, volviendo a ser considerado sp. Sin embargo, con la descripción de embriones de terópodo asignado a Torvosaurus, se llevó a cabo un estudio por parte de los paleontólogos Christoph Hendricks y Octavio Mateus, quienes nombrarían a esta nueva especie como Torvosaurus gurnelli en 2014, hace casi 10 años. El nombre viene de Torbus, salvaje, y Sauros, lagarto, mientras que el nombre de la especie fue dado en honor al escritor y paleoartista James Gurney, quien es el afamado creador de la serie de libros de Dinotopía, el cual desarrolló piezas de arte tales como esta. Varios ejemplares han sido descritos, sin embargo, como veremos a continuación, constan de material sumamente fragmentario, por lo que para poder estimar a estas criaturas debemos usar a sus parientes cercanos. Pero de entre todos los ejemplares conocidos, ¿cuál es el mayor?
Primero tenemos al holotipo, el cual es ML1100, y no tiene nada que ver con Mesozoic Life, aunque en este proyecto se mostró una reconstrucción de esta especie. El holotipo consta de una maxila cuya longitud es de 61.2 centímetros de largo, con un diente de 12.7 centímetros y un centro vertebral caudal proximal parcial. Con esos datos se estima que el ejemplar holotipo alcanzaría los 9.2 metros de largo aproximadamente. Pero ML632 podría ser un ejemplar mucho mayor. Este posee un fémur distal, el cual se estima alcanzaría 1.11 metros de largo, dando 10.4 metros de longitud total, superando por una buena diferencia a ML1100. Otro supuesto ejemplar masivo sería mencionado en Malafaya y Colaboradores 2017, donde se mostrarían varias piezas de Torvosaurus, entre ellas un diente de gran tamaño, el cual alcanzaba 15 centímetros de largo y 5.1 centímetros de ancho. Aunque es necesario decirles que al ser un diente es menos fiable que los otros ejemplares mostrados con antelación. Pero aquí les dejo una estimación que realicé para no dejarlos con la duda, donde el tamaño especulativo nos dará un ejemplar supuestamente de casi 11 metros de largo. Finalmente, un gran ejemplar de Torvosaurus fue mencionado en Rauhut y Colaboradores 2018, siendo de la formación Vega en España. El ejemplar MUJA-1913 consta de una vértebra caudal cuyo centrum alcanzaba los 15 centímetros de alto, estimándolo en los casi 10 metros de longitud. Sin embargo, podría no pertenecer a esta especie debido al rango temporal, aunque en el artículo se menciona es sumamente parecido a Torvosaurus gurnei. Es por esto, y habiendo analizado los demás ejemplares, que consideramos a ML632 como el mayor y más fiable Torvosaurus gurnei. Con el fémur de 1.11 metros tendrá una longitud de 10.4 metros, alcanzando una altura a la cadera de 2.9 metros y con un peso cuyo rango va desde los 4.100 a 5.000 kilos. De Portugal viajamos al continente asiático, siendo China nuestra próxima parada. Asia nos ha brindado grandes hallazgos paleontológicos a lo largo de las décadas, y en el caso de los mayores terópodos no podría ser la excepción, ya que en el año 2011 Hone y colaboradores describirán un titánico depredador el cual habitó en la formación Xingyuan, siendo parte del grupo Guangxi, durante el Cretácico tardío hace unos 73.5 millones de años durante el Campaniense, donde el gran tirano de Suchentinanus magnus, conviviría con animales tales como Suchentitan sanjanshuangensis, Sinoceratops suchengensis, al cual vimos en la franquicia de Jurassic World, y Ashantungosaurus maximus, considerado el mayor ornitópodo conocido a día de hoy. En el mapa pueden observar dónde se han hallado los restos fósiles de este cazador. El nombre viene de Sucheng, la localidad donde el material fue recuperado. Tiranos o tirano por pertenecer a la familia Tyrannosauridae, siendo un taxón cercano a Tyrannosaurus al igual que Tarbosaurus, y Magnus, que significa gran o grande por el tamaño que este tenía. Como dato curioso, este cazador es mucho más antiguo que sus taxones hermanos, siendo 3.5 millones de años más antiguo que Tarbosaurus y 5.5 millones de años más antiguo que Tyrannosaurus. A día de hoy, el único ejemplar descrito es ZCDM V0031, el cual consta de una maxila parcial de 64 centímetros, junto a una mandíbula parcial de 78 centímetros. Pero hace 2 años se revelaría en Twitter, actualmente ex, fotos de nuevo material de Suchentinanus mostradas por Dave Hone, constando de un centro vertebral que alcanzaba los 25 centímetros, siendo casi el mismo tamaño de las que el Tyrannosaurus rexu tiene. Sin embargo, al no estar descrito formalmente, no lo tomamos a consideración para este top, pero por mi parte deseo informarlos de que a futuro podríamos tener un ejemplar mucho mayor, algo que considerando aquellos herbívoros con los que este convivió no debería extrañarnos en lo absoluto. La estimación de tamaño en este dinosaurio basándonos en el material del artículo toma dos vertientes. Al usar a Tarbosaurus, este ejemplar nos daría una longitud de 8.4 metros, con una altura a la cadera de 2.4 metros y un peso entre los 3.500 a 4.500 kilos. Pero al usar a Tyrannosaurus tendríamos un ejemplar que alcanzaría los 9.7 metros de largo, con una altura a la cadera de casi 2.8 metros y un peso estimado entre los 4.250 a 5.200 kilos. Recordemos que depende tanto la base para reconstruir este género como de más material para tener una idea más clara sobre el posible tamaño que este tendría. De China nos dirigimos al otro lado del mundo, directamente a Estados Unidos, donde veremos al homónimo de Torvosaurus gurnei, siendo Torvosaurus tanneri. Este megalosáurido fue uno de los mayores terópodos de la formación Morrison, donde coexistió con animales tales como Allosaurus, Diplodocus, Stegosaurus, Camptosaurus, Arpactognathus, entre otros más. Durante el Quimeridiense y el Titoniense, en el Jurásico entre 157 a 145 millones de años. Este animal fue descrito en 1979 por Galton y Jensen, aunque sus restos fueron hallados en 1971 en lo que hoy es el condado de Moffat. Su nombre viene de Torbus, salvaje, y Sauros, lagarto, pero Tanneri viene de Nathan Eldon Tanner, el primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Menudo nombrecito. El material de este género era sumamente fragmentario, sin embargo, todo esto cambiaría con la llegada de Elvis en 2015. No es Elvis, no. Ándale, ese de ahí.
gracias a este ejemplar, el cual posee más del 50% del material fósil, teniendo una base sólida para estimarlo. Además, la forma del animal se modificó, sobre todo en el cráneo, el cual era más delgado y alargado. Elvis o CMC VP15575 consta del siguiente material fósil: dientes premaxilares, maxilar, surangular, dientes, quinta décima vértebra cervical, costillas cervicales, primera décimo tercera vértebra dorsal, costillas dorsales, sacro, primera segunda vértebra caudal, fúrcula parcial, ilium, pubis, isquion, fémur, tibia distal, falange 2.2 y falange proximal 3.2. Con este material podemos estimar que Elvis, teniendo un fémur de 1.14 metros, tendría una longitud aproximada de 10.7 metros, una altura a la cadera de 3 metros y un peso estimado entre los 4.300 a 5.250 kilos. A pesar de ser el más completo, Elvis tiene competencia con el ejemplar CPS 1010, conocido como Edmarca rex, que significa el rey de Bill Edmark, aunque actualmente es considerado sinónimo de Torvosaurus tanneri. Este consta de un pubis de casi 90 centímetros, con lo cual se estima podría llegar a igualar o superar a Elvis en tamaño, aunque Edmarca es sumamente fragmentario. Viajamos a Mongolia, donde en 1955 se describió un terópodo tan parecido a Tyrannosaurus que se le llegó a nombrar Tyrannosaurus bataar. A día de hoy, Tarbosaurus bataar es el mayor terópodo carnívoro que ha habitado Asia, viviendo en los países de Mongolia y China, como podemos ver en el mapa. Sin embargo, el ejemplar del que hablaremos hoy es PIN 551-1, el cual se halló en Nemegt, donde convivió con animales tales como Deinocheirus, Saurolophus, Nemectosaurus, Gallimimus, entre otros muchos más, durante el Cretácico tardío en el Maastrichtiense, hace unos 70 millones de años. El nombre viene de Tarbos, alarma o terror, Sauros, lagarto y Batar, que de hecho se escribe Batar, aunque fue un error de escritura por parte del autor. Pero esta palabra significa héroe en mongol, por lo cual significa lagarto alarmante, héroe. Se conoce una gran cantidad de ejemplares de Tarbosaurus, entre los cuales se hallan varios sinónimos que resultaron ser ejemplares juveniles de este mismo, tales como Shanshanosaurus, Malevosaurus, Genghis Khan y posiblemente Raptorex, debido a un estudio del año 2023 que lo pone en duda. Tarbosaurus es una versión mucho más grácil de Tyrannosaurus, el cual desempeñó un rol de depredador máximo en los ecosistemas en los que este vivió. Los restos del holotipo fueron hallados en 1946 por una expedición soviética mongola, siendo descrito en 1955 por Evgeny Malev como Tyrannosaurus bataar, renombrándolo posteriormente con el nombre de Tarbosaurus bataar. El ejemplar PIN 551-1 constaba del siguiente material: cráneo parcial estimado en 1.3 metros, dentario, una vértebra cervical, 4 vértebras dorsales y un fémur, el cual alcanzaba una longitud de 1.2 metros. Con esto, el mayor Tarbosaurus podría haber alcanzado 10.2 metros de largo, con una altura a la cadera de 3 metros y con un rango de peso de entre 4.500 a 5.300 kilos. Como dato curioso, Nicolas Cage, el reconocido actor de Hollywood, tuvo durante un tiempo un cráneo de Tarbosaurus bataar original, aunque este tuvo que devolverlo ya que había sido traficado ilegalmente, algo de lo que Cage desconocía. Y para terminar con las menciones honoríficas, viajamos a Níger, África, para conocer al imitador del cocodrilo. Suchomimus tenerensis será el último que veremos en esta sección. Este dinosaurio habitó en la formación Elras, aunque al parecer no fue el único espinosáurido, ya que Cristatosaurus laparenti fue descrito el mismo año que Suchomimus, aunque cabe resaltar que los restos de Cristatosaurus se hallaron en 1973, más de 2 décadas antes que Suchomimus, causando que algunos autores tomen a Cristatosaurus como el género válido y a Suchomimus como un posible sinónimo, aunque actualmente ambos se consideran géneros propios. Suchomimus coexistió con animales tales como Nigersaurus taketi, Sarcosuchus imperator, Afromimus tenerensis y Eocarcharodinops durante el Cretácico temprano, con un rango temporal de entre 125 a 112 millones de años, entre el Barremiense al Albiense. El nombre viene de Zoucos, cocodrilo, y Mimos, imitador, mientras que Tenerensis es debido al lugar donde fue hallado, el desierto de Teneré, aunque en tuareg esto significa desierto, así que fue hallado en el desierto del desierto. Siendo hallado en los lechos de Gama en la formación Elras durante una expedición estadounidense en 1997 liderada por Paul Sereno, el mayor y más completo ejemplar resultó ser el propio holotipo MNN-GDF500, siendo descrito formalmente por Sereno y colaboradores el día 13 de noviembre de 1998, hace ya 25 años. Este consta de un esqueleto casi completo, teniendo vértebras cervicales, dorsales, gastralia, una vértebra caudal distal, 3 chevrones, escápula, coracoide, húmero, radio, cúbito, metacarpos, ilium, pubis, isquion, metatarsos y un fémur, el cual alcanzaba una longitud de 1.075 metros. Estimando este ejemplar y usando el material de los paratipos, los cuales constan de partes del cráneo y mandíbula, se puede sacar la estimación de que este espinosaurio podría llegar a medir hasta los 12.4 metros de largo, con una altura a la cadera de 3.2 metros y un peso estimado entre los 4.200 a 5.400 kilos.
Siendo el terópodo más reciente en ser descrito por parte de Canale y colaboradores 2022, Meraxes gigas ha sido una pieza clave en la comprensión sobre los miembros de la familia Carcharodontosauridae, ya que desde 1995 con la descripción de Giganotosaurus no se había presentado un miembro de esta familia tan similar en tamaño que presentara un material en tan extraordinario estado de conservación. El nombre de Meraxes es en honor a uno de los dragones de la novela Canciones de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, mientras que gigas significa gigante, debido a su enorme tamaño. A su vez, este dinosaurio nos dio el mejor nombre para una hamburguesa, la Hamburgeraxes gigas. De solo pensarlo ya me dio hambre. A día de hoy solo se conoce un solo ejemplar descrito de Meraxes, siendo este MMCH-PV65, el cual fue hallado en el año 2012 en el Cañón de las Campanas, siendo parte de la formación Winkle. Esta dio a luz a grandes terópodos tales como Meraxes gigas, el fragmentario Taurovenator violantei y el gran Mapusaurus rosé. Pero para que estos organismos alcanzaran tallas tan extraordinarias, la propia formación albergó masivos saurópodos, tales como el titánico Argentinosaurus winculensis. Por más que lleguemos a creer que Meraxes convivió con Mapusaurus, esto no es así, debido a que el rango temporal de Meraxes nos muestra que desapareció justo antes de la aparición de Mapusaurus rosé. El holotipo conservó bastante material, como podrán ver. Entre el material que destacó tenemos un cráneo casi completo, estimado entre 1.27 a 1.3 metros, además de que por primera vez se tenían un brazo y pie prácticamente completos de un carcharodontosaurio de gran tamaño. Con estos datos se realizó el siguiente esqueletal hecho por Iván Llofrida. Al ver los brazos tan cortos nos puede surgir la incógnita de por qué su reducido tamaño, y es que seguramente al tener como herramienta principal su cráneo, los brazos se reducirían siendo casi inútiles, algo que hemos visto en las familias Abelisauridae y Tyrannosauridae. Pese a lo que muchos lleguen a pensar, no, la garra del dígito 2 de Meraxes no serviría como la del Velociraptor de Jurassic Park, ya que Meraxes al haber derribado a su presa procederá a pisarla, clavando su enorme garra para fijarla contra el suelo, liquidándola de un poderoso mordisco. Tras haber analizado los datos del artículo, ver el material en persona y teniendo estimaciones de varias partes del animal tales como fémur, tibia, fíbula, cráneo y más, el tamaño estimado de este ejemplar sería de 10.6 metros de largo, con una altura a la cadera de 3.44 metros si estuviese erguido como ven en la reconstrucción, y con un peso que oscilaba a los 4.500 a 5.500 kilos aproximadamente. Pese a ser el terópodo más reciente del top, es uno de los ejemplares más bellos y completos que se han descrito en tiempos recientes. De Argentina viajamos a Estados Unidos, en donde el lagarto de espinas altas gobernó. Este terópodo habitó en varias formaciones donde se han reportado ejemplares bastante completos, pero en otros casos se basan en dientes aislados, tal como pueden ver en el mapa. Este es uno de los más populares, mayores y reconocidos miembros de la familia Carcharodontosauridae que se conocen, coexistiendo junto a varios animales sumamente conocidos, tales como Pterontosaurus, Deinonychus y Sauroposeidon, durante el Cretácico temprano de 113 a 110 millones de años en el Albiense, siendo el máximo depredador en su momento. Su nombre viene de acra, alta, acanta, espina o columna vertebral, sauros, lagarto y atokensis debido al condado de Atoka donde se hallaron sus restos por primera vez. Siendo descrito en 1950 por J. Willis Stovall y Juan Langston Jr., el holotipo OMNH 10146 constaba de poco material, sin embargo el suficiente para hacer diagnóstico. Como dato curioso, el nombre original que se le iba a dar a este terópodo sería Acracanthus atokaensis, el cual aparecería en una tesis sin publicar por parte de Langston. Antes de hablar de la característica más icónica en Acrocanthosaurus, hablaremos de una pequeña sección la cual es la icnología, siendo el estudio de las huellas fósiles. Algo que mencionar es que es muy difícil al asegurar qué organismo en específico dejó huellas preservadas. Sin embargo, a lo largo de los años se ha tenido registro en diferentes áreas aledañas a las formaciones donde Acrocanthosaurus residió, las cuales cumplen algunos requisitos, tales como la forma, tamaño y temporalidad. Esto ha hecho que algunos expertos las tomen como huellas de Acrocanthosaurus en medio de una cacería a ejemplares de Sauroposeidon de tamaño medio, antes llamados Paluxisaurus, algo que hemos visto inclusive en documentales, mostrándonos que los carcharodontosáuridos se especializaron en la cacería de estos enormes herbívoros, aunque como dije con antelación es difícil asegurar quién dejó esas huellas. La característica más notoria de Acrocanthosaurus, como su nombre lo indica, son sus enormes espinas neurales, las cuales eran extremadamente altas. En comparación con las de Tyrannosaurus vemos que el centrum es más corto, pero la espina neural es mucho más alta, por lo cual esto haría que la espalda tuviera una forma similar a una jiba, vela o joroba. A pesar de que el holotipo de Acrocanthosaurus no constaba de tanto material fósil, este nos indicaría que era un depredador de gran talla. En un principio se estimó que su fémur alcanzaba 1.153 metros, con lo cual rondaría una longitud cercana a los 11 metros. Sin embargo, al hallar más ejemplares tales como SMU 74646, el cual tenía un fémur más completo de 1.09 metros, se estimó que el holotipo no sería tan grande, teniendo un fémur aproximado de 96 centímetros, por lo cual de los casi 11 metros se redujo a 8.8 metros. Pero en 1999, Curry y Carpenter describieron no solo el mayor, sino uno de los ejemplares más completos encontrados, OMNH 1016-8, al cual se le apodó como Fran.
Este preservó una gran cantidad de material, entre el que se destaca un fémur de 1.277 metros y uno de los cráneos más famosos y mejor preservados, el cual alcanzó 1.3 metros de largo. Este ejemplar lo estimamos en 11.7 metros de largo y con un peso estimado entre los 5.000 a 6.000 kilos, usando el esqueleto de Scott Hartmann como referencia. Volvemos a Argentina, Solo les diré que se acostumbren, será una parada muy común en este top. donde el Tyrannotitan chubutensis nos espera. Y a pesar del nombre, no, Tyrannotitan no tiene nada que ver con Tyrannosaurus o la familia Tyrannosauridae. Este terópodo era uno de los más titánicos carcarodontosáuridos que se han hallado, siendo descrito por Novas y colaboradores en el año 2005. Los restos de este cazador fueron hallados en la granja La Juanita, provincia de Chubut, siendo parte de la formación geológica Cerro Barcino, donde coexistió con animales tales como el Ceratosauria Geniodectes y los saurópodos Chubutisaurus insignis y el colosal Patagotitan majorum, al cual se cree este terópodo llegó a depredar. Su nombre viene de tiranos, tirano, Titan, titán o gigante, y la especie chubutensis hace énfasis en la provincia de Chubut, donde su material fue hallado. Tyrannotitan fue uno de los cazadores más masivos que se han registrado, antecediendo por una buena diferencia temporal a sus parientes más cercanos, tales como Giganotosaurus, Mapusaurus y Meraxes. Los restos de 2 ejemplares fueron hallados en un radio de 400 metros a la redonda, siendo el ejemplar MPEF-PV 1156 el holotipo, el cual consta de dentarios incompletos, arco neural dorsal parcial, 10 vértebras dorsales, fragmentos gastrales, una vértebra caudal proximal, 6 chevrones, escapulocoracoide proximal, radio, hilo infragmentario, pubis incompleto, fémures y peroné. El fémur de este ejemplar se estima en 1265 milímetros. Con esos datos se puede estimar que el holotipo de Tyrannotitan podría haber alcanzado hasta los 11 metros de largo y tener un peso de entre 5.600 a 6.600 kilos. Pero el paratipo MPEF-PV 1157 era mucho mayor, el cual tenía el siguiente material: yugal incompleto, dentario incompleto, dientes, atlas, una vértebra cervical, 4 vértebras dorsales, fragmentos de costillas dorsales, sacro parcial, una vértebra caudal, un chevrón, fémur, metatarsal distal 2, falange 2-2, 4-2, 4-3 y pedal ungual. El fémur del paratipo era mucho más largo que el del holotipo, midiendo 1330 milímetros. Tiene un tamaño muy similar al fémur del Tyrannosaurus scotti. La longitud la estimamos en 11.6 metros, pero lo que le da a este puesto es que es bastante amplio. El ancho de este animal en la sección del torso sería mayor a la longitud de su fémur, llegando a alcanzar el peso estimado de entre 6.400 a 7.400 kilos. Viajamos a Marruecos, dejando momentáneamente a Argentina, donde en 1996 sería descrito el mayor ejemplar conocido de Carcharodontosaurus saharicus. En 1931 no solo sería renombrado por Ernst Stromer, sino que sería el padre de la familia Carcharodontosauridae, dando hogar a terópodos que serán descritos posteriormente, tales como Acrocanthosaurus, Giganotosaurus, entre otros muchos más. El primer ejemplar fue hallado en la formación Bajarilla en Egipto, aunque fue asignado a Megalosaurus por De Peret y Sabornin en 1925, siendo renombrado como Carcharodontosaurus saharicus en 1931 por Ernst Stromer. Posteriores hallazgos nos demostrarían que este terópodo no habitó de forma fija el país de los faraones, sino que su distribución fue muchísimo más extensa de lo que se había pensado, algo que pueden ver en el mapa. Aunque algunos restos constan de dientes aislados, por lo cual su designación es bastante complicada. Siendo descrita en 2007 otra especie de este mismo género, Carcharodontosaurus higidensis, por Brusset y Sereno, el cual habitó en Níger, aunque consta de muy poco material. Carcharodontosaurus saharicus coexistió con varias especies prehistóricas, entre ellas se encuentran Paralititan stromeri, Rebaquisaurus garesbae, Rugops primus, Alanca saharica y Spinosaurus aegyptiacus en el Cretácico tardío, entre 100.5 a 93.9 millones de años durante el Cenomaniense. El nombre viene de cárcaros, dentado o afilado, aunque a menudo se usa carcarias, tiburón, odón, diente, sauros lagarto y saharicus refiriéndose al desierto del Sahara donde fue hallado. Por desgracia, el ejemplar más completo de Carcharodontosaurus saharicus, siendo el holotipo, fue destruido entre los días 24 y 25 de abril de 1944, debido a un bombardeo británico a Múnich durante la Segunda Guerra Mundial. IPHG 1922X46 constaba del siguiente material: maxilar parcial, dientes maxilares, nasales, frontales, parietales, vértebra cervical anterior, costilla dorsal proximal, chevrón, manual ungual, pubis incompleto, isquion, fíbula y un fémur, el cual medía 1.26 metros, con lo cual, y basándonos en el esqueleto de Dan Folks, este alcanzaría una longitud aproximada de 10.9 metros, pero debido al incidente bélico se perdería todo dato físico de este género hasta la descripción de Sereno y colaboradores medio siglo después del bombardeo en 1996 en la formación Kem. Ubicada en Marruecos, un cráneo parcial de gran tamaño será extraído y analizado, siendo el neotipo de este género y especie. El neotipo SGM-DIN-1 consta de un cráneo parcial el cual se estima mediría 1.54 metros de largo. Con estos datos y usando el mismo esqueletal se estima que este ejemplar superaría por una gran diferencia el tamaño de los ejemplares holotipo y el ejemplar de la especie Higidensis.
llegando a alcanzar 12.4 metros de largo y con un peso que rondaba entre los 7.200 a 7.500 kilos. Esperemos a futuro se descubra más material que nos ayude a comprender de mejor forma a este icónico terópodo africano. Les dije que Argentina será una parada frecuente. Y al volver a las tierras patagónicas veremos a otro titánico carcarodontosáurido, siendo este Mapusaurus rosé. Este habitó durante el Turoniense entre 93.9 a 89.8 millones de años en lo que es la formación Winkle, coexistiendo con varios dinosaurios, entre los cuales estaban Scorpiovenator bustingorri, Winkulsaurus montesi, Argentinosaurus winculensis, entre otros más, donde fungió como el máximo depredador. El nombre viene del mapudungun mapu, tierra, y sauros del griego lagarto, mientras que rosé es en honor a la señora Rose Ledwin, ya que esta financió las campañas paleontológicas de 1999 a 2001, por lo que el nombre significaría lagarto de la tierra de Rose Ledwin. El género y especie fueron descritos en 2006 por los paleontólogos Rodolfo Coria y Philip Corey, donde se hallaron varios ejemplares fósiles, creyéndose que podrían ser inclusive más de 7 individuos. Esto debido a varios fémures y tibias, con lo cual se llegó a pensar que estos cazaron en manada. Otro dato curioso es que este terópodo, a pesar de ser titánico, no es tan grande como el Giganotosaurus, al cual veremos más adelante. A pesar de poseer tanto material, no se tiene un ejemplar completo, constando de bastante pedacería y fragmentos, la mayoría de gran tamaño. Quiero agradecer al paleontólogo Rodolfo Coria por darme la oportunidad de analizar el material de Mapusaurus rosé, tomando estimaciones y con esto realizar una reconstrucción esquelética. Entre los fósiles se hallaba el mayor ejemplar descrito. Eso sí, cabe resaltar que al haber material de diferentes ejemplares y no tener uno 100% completo, puede que esta estimación se reduzca o aumente a futuro, por lo que para reconstruir y proporcionar a Mapusaurus usamos a Giganotosaurus carolini. Tras analizar el material fósil y réplicas tanto de Giganotosaurus como Mapusaurus en los museos Carmen Funes y Ernesto Bachmann, se realizó un trabajo en conjunto por parte de Dan Folks, Random Dinos y su servidor para crear un esqueletal que se usó de referencia para estimar a varios ejemplares. Los ejemplares MCF-PVPH-108.233 y MCF-PVPH-108.44 tienen un fémur muy similar en tamaño, siendo de 1.16 a 1.18 metros respectivamente, por lo cual su tamaño no será muy diferente, alcanzando una longitud de entre 10.5 a 10.7 metros y pesando de entre 5.500 a 5.700 kilos, mientras que MCF-PVPH-108.203 con un fémur levemente mayor a 1.2 metros alcanzaría una talla de 11 metros con unas 6 toneladas de peso, aunque el mayor ejemplar resultaría ser MCF-PVPH-108.202, constando una fíbula de 86 centímetros, siendo levemente más larga que la del holotipo de Giganotosaurus. Aplicando estos datos a Mapusaurus arrojó un fémur estimado de 1.4 metros de largo. Con esto el mayor ejemplar podría haber llegado a alcanzar hasta los 12.6 metros de longitud y tener un peso de entre 7.000 a 7.600 kilos. Algo que no debería sorprendernos debido a que coexistió y seguramente depredó a Argentinosaurus winculensis. Ahora viajamos a Mongolia para conocer a uno de los dinosaurios más bizarros y de hecho el primer gran terópodo herbívoro que aparece en el top. Además de darnos un descanso de los carcarodontosáuridos. El Therizinosaurus cheloniformis. Este funge como estandarte de su propia familia, Therizinosauridae, siendo a la vez el mayor miembro de la misma. Desgraciadamente sus restos son muy escasos, aunque suficientes para poder tener una gran idea del tamaño que este poseía. Sus enormes extremidades delanteras similares a guadañas o a las garras del buen Wolverine son su mayor distintivo, siendo actualmente el terópodo más alto conocido, superando hasta los 6 metros. Su nombre viene de terizo, que significa guadaña, cosechador o cortador, sauros, lagarto, y cheloniformis, que viene de cheloni, que significa tortuga, y formis de forma, por lo que significa lagarto guadaña con forma de tortuga. Los restos más conocidos de este terópodo, el cual fue descrito por Malev en 1954, son sus enormes brazos. Therizinosaurus coexistió con varios terópodos gigantes en la formación Nemegt hace unos 70 millones de años, siendo Tarbosaurus batar el que más apariciones tiene junto a Therizinosaurus, pudiendo ver la comparativa de tamaño entre estos dos. Y a pesar de tener más de un ejemplar, el mayor descrito es IGM 100-15, teniendo brazos casi completos, preservando un número de 76 centímetros de longitud. Con esto, y teniendo un modelo volumétrico, se estima que el mayor ejemplar pudo haber llegado a alcanzar los 11 metros de largo, con un peso aproximado entre 7.000 a 8.000 kilos. Nos quedamos en Mongolia, en la misma formación y el mismo rango temporal. Nemegt, como hemos visto a lo largo del video, ha alojado terópodos titánicos, y el mayor y más extravagante de estos sería el Deinocheirus, coexistiendo con otros terópodos tales como el Tarbosaurus, al cual pueden ver comparado junto a Deinocheirus. Este peculiar dinosaurio tuvo un cambio sumamente drástico debido a que al momento de escribirse por parte de Osmolska y Ronewicz en 1970 solo se conocían sus enormes brazos. El holotipo IGM 100-18 solo presentaba sus extremidades anteriores, por lo cual se desconocía cómo lucía.
pero en 2014 todo esto cambió. El nombre viene de Deinos, terrible u horrible, Keirus de Keir, mano, y Mirificus, maravilloso, por lo cual significaría maravillosa mano terrible. En 2014, Lee y colaboradores describirían 2 ejemplares casi completos de este magnífico dinosaurio, con lo cual ya se tendría una base más que sólida para estimarlos. Los 2 ejemplares fueron IGM 100 diagonal 127, un adulto, e IGM 100 diagonal 128, un subadulto. Con estos datos estimamos, usando el Skeletal de Scott Hartman como referencia, que el holotipo alcanzaría una talla de 11.8 metros y un peso de entre 7.000 a 8.000 kilos. Sin embargo, IGM 100 diagonal 127, el adulto descrito, sería aún mayor que el holotipo, poseyendo un fémur de 1.32 metros, siendo un 4% mayor, alcanzando los 12.3 metros de largo y con un peso estimado entre los 7.400 a 8.400 kilos, haciéndolo el mayor ejemplar conocido. Aunque hay un ejemplar en la colección ZPAL basado en un cúbito de 72 centímetros que en proporción podría ser un 7% más grande, alcanzando los 13.2 metros de longitud y con un peso de entre 8.000 a 9.000 kilos, pero harán falta más datos para cerciorarse al 100%. Sin duda alguna, uno de los más peculiares, extravagantes y titánicos terópodos descritos a la fecha. De Mongolia iremos a Marruecos, donde habitó Spinosaurus aegyptiacus, uno de los más icónicos dinosaurios, pero a su vez uno de los más bizarros. Su rasgo más característico eran las enormes espinas neurales de más de 1 metro de alto que exhibía a modo de vela. Este dinosaurio fue descrito en 1915 por Ernst Stromer, y al igual que Carcharodontosaurus vivió en varias partes del continente africano, aunque por su supuesta habilidad natatoria, la cual actualmente se tiene en duda, apoyando más a la teoría de ser un vadeador, no evitaría que Oxalaya quilimboensis fuese considerado como una posible especie de Spinosaurus. Por desgracia, el holotipo de Spinosaurus compartió el mismo destino que el de Carcharodontosaurus en 1944. Sin embargo, al igual que el de Inokeirus en 2014, este cambiaría drásticamente. El nombre viene de Spinos, espina, sauros, lagarto y Aegyptiacus egipcio, por el país donde fue hallado por primera vez. El ejemplar más completo que se tiene actualmente fue descrito por Ibrahim y colaboradores en 2014, FSAC-KK 11888, el cual se considera era un subadulto. Este ejemplar poseía bastante material fósil que nos ayudó a comprender de mejor forma a este terópodo. Ahondado a esto, y al juntarlo con el material de otros ejemplares hallados en posteriores excavaciones, se estimó que alcanzaría una longitud aproximada entre 10 a 11 metros de largo. Sin embargo, en 2023, en el Field Museum de Chicago se hizo pública una nueva reconstrucción de este ejemplar, a la cual apodaron Sobek, aumentando su cantidad de vértebras caudales a casi 60, sobre todo de la sección media de la cola, con lo cual el tamaño del enotipo aumentaba a los casi 12 metros de longitud. Sin embargo, este no era el mayor ejemplar, ya que en 2005 Dalsazo y colaboradores describirían un ejemplar, MSNM V4047, constando de una maxila parcial de 988 milímetros. Usando los datos proporcionados en los estudios y estimaciones de Ibrahim y Sereno, decidimos añadir la nueva cola, la cual actúa como un mejor contrapeso, dando más solidez a la postura bípeda. Al tener estos datos y usando ambas propuestas, se usó la sección del cráneo, proporcionándolo sobre el material conocido de 2023 de Ibrahim, alcanzando aproximadamente 16 metros de longitud. El fémur del neotipo alcanzaba 61 centímetros, a lo que MSNM V4047 tendría un fémur hipotético de 84.5 centímetros, siendo 38.5% mayor al neotipo. Con esto, el mayor ejemplar pudo haber llegado a pesar entre 7.500 a 8.500 kilos, sin duda alguna el terópodo más largo conocido a día de hoy. De Marruecos viajamos a Argentina una vez más, donde se alojó el mayor terópodo que ha habitado América del Sur, Giganotosaurus carolini. Desde que fue descubierto en 1993 por el paleontólogo aficionado Rubén Darío Carolini, se supo que aquel ser que se mantuvo inerte durante 100 millones de años era un coloso. Al principio se creía que el fémur, el cual aparte de ser bastante largo, era muy ancho, pertenecía a un saurópodo, pero al extraer más restos fósiles la sorpresa fue mayúscula, ya que este era en realidad un terópodo gigante, que rivalizaba con el mismísimo Tyrannosaurus Rex. En 1995, Rodolfo Coria y Leonardo Salgado describirían de forma breve a un nuevo terópodo casi o igual de grande que Tyrannosaurus Rex, el cual fue llamado Giganotosaurus carolini, cuyo nombre viene de gigas, gigante, notos, austral o del sur, ya que viene de un gigante de los vientos del sur, sauros, lagarto y Carolini en honor a Rubén Darío Carolini, quien por desgracia falleció recientemente. Sin duda alguna, una de las personas que más se esforzó y enfocó para que este dinosaurio fuese alojado en el Museo Ernesto Bachmann en Villa El Chocón. Este titánico ser habitó en lo que hoy es la formación Candeleros, coexistiendo con animales tales como Equirixinatosaurus, Limaisaurus, Buitreraptor, Nahash, entre otros muchos más, durante el Cenomaniense entre 100.5 a 95 millones de años a principios del Cretácico tardío. Pero a pesar de que el propio holotipo fuese de los carcharodontosáuridos más completos, nos dejó con varias intrigas, principalmente su tamaño.
Esto es algo que por más artículos que yo llegué a leer no me quitaba ninguna duda, y es que por eso contacté con el propio autor del artículo, siendo Rodolfo Coria, con el cual tuve el placer y honor de salir a expedición a inicios del presente año. Solicitándole permiso, no solamente tuvo acceso al material de animales como Mapusaurus, sino también de las réplicas originales de Giganotosaurus, donde estimé varias partes del cuerpo de este dinosaurio para tener una idea más clara del tamaño que este tendría. A pesar de que la característica más notoria de Giganotosaurus sea su enorme y desproporcionado cráneo, el cual se reestimó en 1620 milímetros por parte de Canale y colaboradores 2022, la primera pieza que llamó mi atención del ejemplar MUCPV-CH1 fue su fémur, el cual ha generado bastantes controversias debido a que en el artículo original de Coria y Salgado 1995 se estimó en 1430 milímetros, pero en el artículo más reciente de Persons y colaboradores 2019 se estimó en 1365 milímetros. Y mi sorpresa fue que ambas medidas son correctas, pero ¿cómo es esto posible? Hay varias formas de estimar la longitud de una pieza, usualmente la más común es de forma recta, pero hay otros casos donde no se toma así. Al medir la pieza de forma recta, esta midió 1365 milímetros. Sin embargo, al medirlo de forma curva o along the curves dio 1430 milímetros, por lo cual ambas medidas aplican. Pero deben de saber que la forma de medirlas fue diferente, ya que ha habido personas que creen se aumentó el tamaño de Giga para que este le gane al Rex. Esto está muy alejado de la realidad. Las piezas que analizamos Warpad y yo sobre el holotipo fueron las siguientes: partes del cráneo, mandíbula parcial, vértebras dorsales, caudales, fémur y tibia. Como pueden ver, bastante material, ya que Giga y Mapu eran prioritarios para poder tener una estimación más precisa para este top. Algo que deben saber es que al estimar las réplicas, estas no son una calca 100% exactas al original, ya que al igual que las medidas dependen, y en este caso del material del que están hechas. El paleontólogo Brian Curtis lo explica de maravilla en este video. Por ejemplo, la réplica de la mandíbula medía 550 milímetros, mientras que el fósil real alcanzaba 570 milímetros, siendo el original 3.6% mayor, ya que el material de la réplica se comprimió, algo que no pasa con el fósil, y que dicho sea de paso, agradezco a la directora del museo Ernesto Bachman, Mara Ripoli, por permitirme analizar el material real de este terópodo. Con todos estos datos y trabajando con Dan Folks nos daría una longitud aproximada a los 12.8 metros de largo, y al realizar un diagrama volumétrico donde observamos que Giga no será tan delgado, nos brindó pesos de entre 7500 a 8500 kilos. Sin embargo, este ejemplar no es el mayor. Antes de ser nombrado como Giganotosaurus, la primera opción fue Candelerodon, que significa diente de la formación Candeleros, pero en 1999 Calvo y Coria describirían el material de un ejemplar mayor al holotipo, MUCPV-95, constando de una mandíbula parcial de gran tamaño, pero ¿qué tan grande? Bueno, sin el holotipo, que es la base principal, no hubiera sido posible estimarlo, ya que sería hacerlo a ciegas. Por eso, a pesar de habernos extendido explicándoles el tema del holotipo y que viajamos para corroborar estos datos, es menester mencionarlo para evitar inconvenientes como el típico ¿y tú cómo lo sabes? Antes de que Warpad pudiera viajar y ver el material en persona, estimé que la pieza del ejemplar referido alcanzaría unos 620 milímetros, siendo casi 8.8% más largo que el holotipo, dato que Warpad confirmó hace unos días. Y al medir los alvéolos de ambos ejemplares se vislumbró que el ejemplar referido no solamente tenía una mandíbula más ancha, sino que era más alta que la del holotipo, a lo que decidí realizar una tabla de todas las proporciones que se han dado a lo largo del tiempo, desde la más conservadora, bastante para mi gusto, de un 2%, hasta la más extremista de un 15%. Y sí, de ahí vienen los gigas de 15 metros que solemos ver por algún lado. Pero el más próximo, y que de hecho casi llegamos a coincidir en un 100%, fue con el de Scott Hartman, el cual lo estima en un 6.5%, mientras que Dan Folks y yo lo estimamos en un 6.6%, por lo cual un intervalo óptimo de tamaño será entre 5 a 8% aproximadamente, por lo cual el material referido llegaría a alcanzar los 13.6 metros de largo con un peso de entre 8.300 a 10.000 kilos. Pero deben saber que estos datos no son 100% concluyentes, ya que el ejemplar podría ser menor o mayor a lo expuesto debido a ser tan fragmentario, usando como base el holotipo para proporcionar al ejemplar referido, por lo cual todo está sujeto a cambios futuros. Y finalmente haremos un viaje a partida doble, tanto Canadá como Estados Unidos, donde vivió el Tyrannosaurus Rex, el cual creo todos conocemos debido a que es el dinosaurio más estudiado, reconocido, amado y odiado de la comunidad paleontológica debido a sus múltiples apariciones en los productos audiovisuales. Este fue descrito en el año de 1905 por Henry Fairfield Osborn, el cual bautizó este terópodo como Tyrannosaurus Rex, que viene de tiranos, tirano, sauros, lagarto y de rex, rey, significando rey lagarto tirano. Este habitó en varias formaciones geológicas donde se hallaron varios ejemplares, desde piezas dentarias asociadas hasta ejemplares sumamente completos. Pero, ¿cuál es el mayor ejemplar? Iniciamos con FMNH PR2081, siendo el ejemplar más completo, desde 2003 siendo descrito por Broku, ha tenido una gran gama de estimaciones tanto de peso como de longitud.
siendo la última hecha por Scott Hartman, el cual estimó el peso de este ejemplar en 9.600 kilos. La razón de que Tyrannosaurus sea el mayor radica en su masa corporal, pero a su vez del ancho de sus huesos. Al analizar los datos métricos, entre los cuales están un fémur de 1.321 milímetros, nos arrojó un tamaño aproximado de 12.3 metros de largo, con un peso de 8.400 a 10.100 kilos y con un ancho de torso el cual ronda 1.7 metros. Sin embargo, Scotty, al cual ya le dedicamos un video completo en el canal, es mayor a Su, donde el fémur de 1.333 milímetros, junto a las medidas y proporciones proveídas en el artículo de Persons y Colaboradores 2019, nos arrojaron una longitud de 12 metros y un peso de entre 8.700 a 10.500 kilos, convirtiéndolo en el mayor ejemplar, pero esto al parecer dejó de ser el caso. BHI 6248, apodado como Edward Rinker Cope, fue descrito por Larson en 2008, sin embargo este tuvo mucha más repercusión tiempo después de que apareció mencionado en el artículo de Paul y Colaboradores 2022. Desgraciadamente hay poco material, pero el necesario para darnos cuenta de que era un titán. De antemano agradezco a Vividen por el apoyo en esta sección, ya que estuvimos estimando el tamaño que tendría este ejemplar en base a sus fósiles. En el gráfico podemos ver el tamaño de diferentes fémures, tanto en su longitud como en su circunferencia. A pesar de que el fémur de Ed Cope mida 1270 milímetros, su circunferencia de fémur es sumamente alta con 630 milímetros. Con estos datos y comparándolo con otros ejemplares nos arrojó un peso de entre 9.300 a 11.500 kilos, asentándolo como el mayor terópodo conocido. Al menos por ahora, debido a que a pesar de no haberse descrito, se dice Berta será el mayor ejemplar de Tyrannosaurus, superando por una buena diferencia a todos los antes mencionados. Solo el tiempo lo confirmará. Parece que los Tyrannosaurus no conocían lo que la palabra límite significa. Bueno gente, eso fue todo por mi parte. Lamento la demora y la duración del video, sin embargo prefiero tardar que darles un video incompleto y con el cual no estuviera satisfecho. Próximamente estaremos vendiendo el póster de los terópodos vistos en este top por si desean adquirirlo para apoyarnos a sufragar la inversión hecha en este video, que no es poca. Si desean saber más y ver el calendario de próximos videos, pueden unirse al servidor de Discord donde mostraremos avances de las nuevas especies en las que estamos trabajando. Sin más, me despido. Yo soy Darnix y nos vemos hasta la próxima.